Estados Unidos es un país extenso, con una gran cantidad de leyendas y relatos que han trascendido desde hace cientos de años, quedando profundamente arraigadas, formando así parte fundamental de su cultura. La mayor parte de esas historias provienen de las antiguas tribus americanas, quienes tenían historias donde trataban de explicar cómo se había formado nuestro mundo y el universo. Sin embargo, dentro de todas las historias de los antiguos pueblos americanos, también abundaban las historias de monstruos y criaturas gigantescas que habitaban dentro de los bosques. Si bien es sabido que los Estados Unidos tienen grandes áreas forestales donde pasan todo tipo de fenómenos inexplicables, cabe señalar que también cuenta con grandes áreas cubiertas por desiertos y montañas, donde también se reportan toda clase de fenómenos extraños, los cuales van desde avistamientos ovnis, personas que simplemente se desvanecen, hasta encuentros con criaturas monstruosas. En el sur de los Estados Unidos, específicamente en Nuevo México, desde hace siglos, se han narrado historias de serpientes gigantescas que acechan dentro de sus áridos desiertos, descritas como serpientes de cascabel de más de 15 metros de largo, con un cuerpo tan grueso como un barril, con un potente veneno que es capaz de acabar con los humanos o con animales de gran tamaño como búfalos fácilmente. Estos enormes animales son conocidos en la región como las monstruosas serpientes de Nuevo México. El folclore constituye una parte importante de cualquier región y por lo general algo que lo constituye en su mayor medida son las historias de monstruos o criaturas extrañas. A cualquier lugar que vayamos es común encontrarnos con este tipo de historias, que comúnmente son consideradas como historias fantásticas, aunque tal vez estos relatos podrían ser reales, describiendo a animales aún no descubiertos que se podrían estar ocultando en los remotos lugares de esa región. Nuevo México cuenta con una gran cantidad de este tipo de historias que abarca fantasmas, monstruos y espectros, que tal vez podrían ser engaños de los periódicos, productos de la imaginación de las personas, o quizá podrían tratarse de historias reales de lo que alguna vez se ha visto en la región. Durante el año 2013 tuve la oportunidad de vivir por cerca de 3 años en Nuevo México, específicamente en la ciudad de Albuquerque, donde pude escuchar y recopilar todo tipo de leyendas e historias extrañas que me dejaban fascinado debido a su atmósfera de misterio, misticismo y a su pura rareza. Una de las cosas que más me intrigaban eran las historias de serpientes gigantes que comúnmente eran avistadas en los desiertos. Esto no solo era debido a su inmenso tamaño, sino que las historias de estos reptiles provenían desde épocas antiguas, donde las culturas nativoamericanas ya hablaban de estos colosales animales. Un ejemplo de ello son los Tewa, un grupo de nativos que habitaron cerca del Río Grande, en Nuevo México, al norte de Santa Fe. Ellos creían en una gran serpiente gigante que vivía en las montañas. De hecho, existen algunos registros en libros históricos, donde en varias ocasiones, esta tribu fue avistada siguiendo los grandes rastros de algo que se había arrastrado por el área, algo que según los Tewa, se trataba de la serpiente gigante que había escapado de su cueva. Durante el año 1541, el explorador español Francisco Vázquez de Coronado ingresó a Nuevo México con un ejército considerable e hizo una parada en lo que luego se conocería como el pueblo de Pecos. El pueblo se encontraba en lo alto de una colina, entre 2 arroyos, a unas 20 millas al sureste del futuro sitio de Santa Fe. Algunas construcciones de adobe se elevaban hasta 5 pisos, con gruesos muros que protegían sus granjas y casas. Este pueblo era casi por seguro el lugar más poblado de Norteamérica. Sin embargo, a partir de este primer encuentro relativamente pacífico, la vida en este pueblo cambiaría, ya que los españoles se darían cuenta de que este pueblo tenía fuertes creencias en un dios serpiente
conocido como Aguanyú. Este era representado como una serpiente emplumada y cornuda que protegía los cursos de agua y era un presagio de tormenta. Era considerado por las tribus como un protector de los pueblos. Sin embargo, en otras versiones, se decía que era todo lo contrario a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, la cual era venerada como un dios benévolo que protegía las ciudades. En cambio, se decía que Aguanyú era considerada todo lo opuesto, descrita como una horripilante bestia malvada con un hambre insaciable que habitaba en lo profundo de las cuevas en las montañas. Aunque más que un protector, se decía que era una criatura malvada que cambiaba favores a cambio de sacrificios humanos. Según las antiguas historias, esta monstruosidad solo podía ser contenida por una barrera de llamas, la cual era mantenida encendida en todo momento, algo que la mantenía aprisionada dentro de su cueva. Como resultado de esas creencias y del inminente choque cultural, este pueblo sería azotado por un enfrentamiento. Los residentes serían esclavizados, los españoles serían expulsados, pero estos regresarían nuevamente y el número de pobladores iría disminuyendo de manera constante. Para 1838, lo que una vez había sido el asentamiento más grande de América del Norte se había reducido a solo una docena de personas, quienes a toda costa y por todos los medios posibles continuaban encendiendo las llamas en la entrada de esta caverna. Posteriormente, con el paso del tiempo, abandonarían lo que quedaba de Pecos. Esto sería atribuido a lo difícil que era la vida en esta área, aunque algunas personas aseguraron que fue debido a que su dios serpiente había escapado de su caverna, por lo que ya no contaban con sus favores ni su protección. En otros relatos orales, hablaban de que esta serpiente gigante era alimentada una vez por mes, únicamente por bebés. Esto la hacía permanecer dentro de su cueva sin atacar a los pueblos nativos. En ocasiones, también era alimentada con los enfermos y moribundos de las tribus aledañas, como un sacrificio para así poder apaciguar su insaciable hambre. El tamaño de la serpiente variaba con cada relato. En la novela de La muerte viene por el arzobispo, escrita en 1927, contiene una versión de la leyenda. La autora Willa Cather insinuó que la serpiente generalmente se mantenía cerca en las montañas de Santa Fe y era bajada dentro de un enorme cofre iluminado por una antorcha cada que se celebraba una ceremonia importante en los pueblos. En diversos relatos se describe que esta serpiente era prehistóricamente gigantesca, lo suficientemente grande como para dejar un rastro similar al surco de un pequeño arroyo por donde fuera que pasaba. Supuestamente, se le dijo al arqueólogo Adolf Vandelier que los últimos residentes sobrevivientes del pueblo de Pecos se habían mudado a Gemes después de que se apagaran las llamas y la gigantesca serpiente se fuera nadando por un arroyo hacia Río Grande. Otra versión transmitida oralmente entre una familia nativa del área de Pecos contaba que la serpiente había muerto cuando un miembro de la tribu se atrevió a alimentarla con una cabra en lugar de un bebé. Años después, en la década de 1990, se haría un descubrimiento impactante cuando los trabajadores de una construcción de caminos tropezaron con las ruinas de un antiguo pueblo aún desconocido en Jornada de Mogollón, una cultura indígena que prosperó entre el año 200 y 1540. Dentro de las ruinas encontraron una pintura y diversas estatuas de cerca de 15 pies de largo de una serpiente emplumada gigante. Esta pintura resultó ser una representación de Aguanyú, la deidad serpiente, que también era adorada por este pueblo. Como ya lo mencionamos anteriormente, Aguanyú era adorada por muchos de los pueblos nativoamericanos. Además de esto, se encontraron historias sobre el supuesto lugar donde habitaba esta gran serpiente, en las montañas de Guadalupe. Existen muchas historias y versiones sobre esas leyendas, lo que puede hacer fácil el catalogar esas historias como simple folclore local. Sin embargo, con el paso del tiempo, se irían acumulando un gran número de relatos, reportes y avistamientos de serpientes gigantescas dentro de las áridas zonas de este estado.
A principios de 1900, los mezcaleros, una tribu apache local, hablaban de las ovejas que desaparecían misteriosamente durante las noches. En ocasiones, encontraban grandes hoyos en el suelo que horas antes no estaban. Otras ovejas eran encontradas muertas, con marcas de mordidas de un tamaño inmenso de serpiente de cascabel. Tenían tanto veneno en su sistema que al abrirlas, todos sus órganos estaban completamente disueltos. También narraban cómo en varias ocasiones los cazadores eran atacados por estas serpientes gigantescas cerca de las montañas. Durante 1931, surgió una historia proveniente de Roswell, de un reconocido optometrista identificado como el Dr. L.B. Boellner. Según lo reportado por el doctor, durante el año 1931, él junto a su amiga Annie Lou Moore salieron a cazar conejos cerca de las colinas de Six Mile, al oeste de Roswell, un lugar con grandes rocas y pequeñas cuevas, donde era muy común ver grandes cantidades de conejos. Cuando se adentraron en el área, el doctor aseguró que había muy pocos conejos, algo que resultaba ser muy extraño para aquella época del año. Continuaron revisando el área y de un momento a otro se encontrarían con la entrada de una enorme cueva que se adentraba en el suelo de cerca de 5 metros de diámetro. Alrededor de este había una gran cantidad de huesos de conejo y rastros de algo enorme que se había arrastrado por el área. Debido a su curiosidad, decidieron entrar unos metros para investigar. A los pocos segundos, escucharían fuertes cascabeleos dentro de la cueva. Supuestamente, 3 enormes serpientes de cascabel salieron a toda prisa, por lo que el doctor y su acompañante dispararon lo más rápido que pudieron contra ellas, logrando herirlas y haciéndolas retroceder hacia el interior de la cueva. Según lo reportado por el Dr. Boellner, estas serpientes tenían un diámetro que iba desde su palma hasta su hombro. En un relato proveniente de 1940, que puede encontrarse en el libro de Leyendas y Folclore de las Montañas de Guadalupe, W.C. Jameson hablaba de la historia de 2 antropólogos que investigaban las historias de la gente serpiente, un misterioso pueblo que rendía un culto obsesivo a estos reptiles. Los antropólogos fueron a explorar una cueva subterránea donde supuestamente esta misteriosa tribu practicaba sus extraños rituales. Serían bajados a través de cuerdas operadas por varios ganaderos y vaqueros locales. Los hombres de arriba afirmaron escuchar una gran cantidad de gritos provenientes de la cueva, así como fuertes y zumbantes cascabeleos. Inmediatamente, trataron de levantar a los hombres mientras luchaban con todas sus fuerzas para sostener la cuerda que era salvajemente jalada por algo desde abajo. Después de una intensa lucha, lograrían sacar solo a uno de ellos, aunque el hombre ya estaba sin vida. Al revisar el cuerpo, se determinó que tenía una cantidad extremadamente alta de veneno de serpiente de cascabel dentro de su sistema. Según esta historia, pocos días después, el gobierno selló la entrada de la cueva con dinamita y varias toneladas de roca. Aunque se dijo que 2 semanas después de esto, apareció una nueva entrada claramente visible, con un surco prominente de que aparentemente algo salió arrastrándose de la cueva. Durante el 12 de julio de 1960, el diario de Ruidoso, en Nuevo México, publicaría la extraña historia de Juan Vaca y Mike González, 2 rancheros que reportaron haber matado a una serpiente de cascabel gigantesca cerca del pueblo de Carrizoso, en Nuevo México. Según la historia publicada en el diario, el par de hombres tomaron sus burros durante una mañana. Cuando pasaban cerca del Valle de Fuegos, se percataron de algo sumamente extraño a unos 15 metros delante de ellos. Mike le dijo a Juan que parecía que el suelo estaba respirando, ya que se movía de arriba abajo una y otra vez. Cuando observaron con detalle, se percataron que parecía ser el costado de una enorme serpiente. Los hombres tomaron sus rifles y dispararían en 4 ocasiones. En ese momento, una enorme serpiente se levantó 5 metros por encima del suelo, emanando un poderoso gruñido. Los rancheros continuaron disparando sin parar hasta que lograron abatir al animal.
lo que posteriormente sería reportado a las autoridades locales. Como era de esperarse, esta historia corrió rápidamente, como la pólvora, por todo el estado, incluso en los estados aledaños como Texas. Con el tiempo, fueron surgiendo más historias de serpientes de cascabel que eran inmensamente grandes en toda la región. Durante la década de 1990, un hombre identificado como Mike Gordon afirmó haber visto a una serpiente gigante, similar a una cascabel en el río Pecos, mientras pescaba. Según el relato, la serpiente salió del agua y se enroscó alrededor de un árbol cercano, al otro lado del río. Según lo descrito por el testigo, esta serpiente permaneció enroscada por al menos 5 minutos, mientras hacía sonar su gran cascabel, para posteriormente regresar al río. El testigo afirmó que este animal era de por lo menos 15 metros de largo, de un color café oscuro y con picos en su cabeza. Otro relato del año 1995 proviene del Bosque Nacional Lincoln, donde un hombre que estaba caminando por el bosque durante una tarde aseguró haber avistado a un animal saliendo de entre los árboles. Según lo descrito, era una serpiente gigantesca que tenía un cuerpo tan grueso como un barril y una cabeza tan grande como una motocicleta. El animal avanzaba dejando un gran surco por donde pasaba, por lo que el hombre afirmó haber huido inmediatamente de este lugar. Otra historia proveniente del año 2000 fue contado por una familia que estaba viajando durante la noche por la carretera I-25 cerca de las ruinas de Pecos, en Nuevo México. Según lo reportado por el padre de familia, al dar la vuelta en una curva, vieron algo inmenso que se arrastraba y cruzaba la carretera a unos 40 metros delante de ellos. Inmediatamente se orillaron y encendieron las luces altas, con lo que pudieron iluminar a una inmensa serpiente de cascabel que cruzaba la carretera. La familia aseguró que esta criatura medía fácilmente más de 20 metros. Sin embargo, una de las primeras historias que pude recopilar personalmente durante los años que viví en Albuquerque, supuestamente sucedió durante el año 2012 y fue compartido por un compañero de entrenamiento, quien prefirió que no revelara su nombre, así que por motivos prácticos lo llamaremos David. David me contó que durante ese año fue a hacer hiking a unas montañas que estaban cerca de Edgewood, un pueblo que está a una media hora de Albuquerque, algo que comúnmente hacían todos los peleadores de la región para trabajar su cardiovascular para las peleas, ya que debido a la altura, era una buena forma de mejorar tu rendimiento físico. Mientras hacía su caminata, aseguró haber escuchado un fuerte cascabeleo que provenía detrás de una gran formación rocosa. Debido a su gran curiosidad, escaló estas grandes rocas y al llegar a la cima, pudo vislumbrar al otro lado, dentro de una enorme zanja, a 2 enormes serpientes de cascabel enrolladas. Según David, estas serpientes medían cerca de 15 metros de largo y eran tan gruesas como el torso de un humano. Al ver esto, prefirió alejarse a toda velocidad del lugar. Él, al ser originario de Albuquerque, fue quien me contó esta historia y con ello algunas de las leyendas locales sobre estas inmensas serpientes. Otra historia que logré recopilar fue compartida por un amigo quien tiene descendencia nativo-americana. Él me compartió una historia que le había contado su abuelo sobre estos reptiles gigantes. Según este relato, durante la década de 1970, cerca de la montaña Sandía, su abuelo y sus hermanos tenían ganado, en el que se incluían vacas, borregos y algunos bisontes. Supuestamente durante una noche, su abuelo escuchó gritar a uno de sus animales, pensando que podrían ser ladrones o algún depredador. Rápidamente él junto a sus 2 hermanos tomaron sus linternas y rifles y se dirigieron al lugar a toda prisa. Al llegar, supuestamente se encontraron con una enorme serpiente de cascabel enroscada sobre uno de los animales. Según la historia, dispararon en contra de esta criatura en varias ocasiones, pero parecía no inmutarse, y no sería hasta que utilizaron el fuego de sus antorchas que lograrían ahuyentar a esta enorme serpiente, la cual huyó y se metió bajo tierra, en un enorme agujero, el cual supuestamente no estaba previamente en el terreno. Mi amigo
Dijo que su abuelo le contó que esa serpiente medía más de 20 metros de largo y tenía al menos 1,5 metros de grosor. Durante la mañana siguiente, se percataron que esta monstruosidad había mordido a otros 2 bisontes, los cuales se encontraban hinchados, con todos sus órganos disueltos. Debido a todo este conjunto de historias, se han propuesto una gran cantidad de explicaciones respecto a las gigantescas serpientes de Nuevo México. Una de las principales teorías habla de la posibilidad de que pudieran tratarse de serpientes desconocidas. Algunas personas creen que en las zonas áridas de los desiertos de este estado podrían ocultarse esas serpientes, basándose en las historias y relatos donde se habla que por lo general son avistadas dentro de agujeros o cuevas. Ha llevado a hipotetizar a algunos investigadores la posibilidad de que esas serpientes puedan habitar dentro de cuevas o bajo el suelo, en sistemas cavernosos que recorrerían gran parte del territorio de Nuevo México, saliendo así ocasionalmente en busca de alimento. Algunos creen que sus tamaños sorprendentemente grandes podrían deberse a mutaciones genéticas que generarían que esos animales llegasen a tener esas dimensiones, las cuales son descritas en las historias. Otra teoría propuesta es que todos estos relatos, así como los supuestos avistamientos, podrían deberse a simples leyendas y el folclore de la zona, donde los testigos, debido a la superstición, podrían exagerar considerablemente sus tamaños o simplemente imaginarlas. Sumado a esto, estaría el hecho de que los periódicos locales podrían haber inventado muchas de estas historias para atraer a más personas en épocas que era difícil atraer al turismo o a nuevos lectores. En el libro Perdidos en la Tierra Encantada de Art Latham, se dice que esta serpiente que entró en el folclore hispano, conocida como Aguanyú, podría haberse originado debido a un esqueleto de dinosaurio encontrado en una pared de arenisca en Ghost Ranch, 70 millas al noroeste de Nuevo México, algo que podría haber iniciado todas las leyendas de los nativos americanos, las cuales posteriormente se convertirían en su dios serpiente. Si bien todas estas historias sobre las cascabeles gigantes son increíblemente fascinantes, el hecho de que hay un gran número de avistamientos registrados, así como muchas historias detalladas, me lleva a teorizar que posiblemente podrían tratarse más que de simples leyendas. Cuando viví en Albuquerque, tuve la oportunidad de viajar a diversos puntos dentro del estado, como la montaña Sandía, Roswell, Santa Fe, entre otros puntos. A lo que voy con todo esto es que Nuevo México tiene un vasto territorio donde mucho de este está conformado por zonas áridas y montañosas, así como grandes zonas desérticas que contienen una gran cantidad de cuevas, un lugar perfecto donde esas serpientes podrían ocultarse y prosperar sin problemas, moviéndose libremente por todo el estado por medio de cuevas interconectadas. Durante mi estadía en este lugar, era muy común escuchar ese tipo de historias provenientes de las personas mayores cerca de las rancherías. A pesar de esto, otras personas solo consideraban estos relatos como parte de su folclore local, siendo catalogados como historias fantásticas que envuelven a los pintorescos pueblos de Nuevo México. Muchos de estos relatos me recordaron a las historias sobre las serpientes gigantescas de Japón, también conocidas como Uwabami, un tema que ya abordamos en un video anterior. Si te gustaría conocer más sobre estos reptiles, te invito a que no te pierdas de ese video. Volviendo al punto principal, te puedo decir con certeza que Nuevo México es un lugar increíble, con bellos paisajes y zonas remotas, donde abundan todo tipo de leyendas extrañas sobre criaturas y espectros que definitivamente merecen tener un video propio en este canal. Pese a todas estas posibles explicaciones, hasta hoy en día no se ha logrado capturar a una de estas gigantescas serpientes. Sin embargo, muchas personas que viven cerca de las montañas o en rancherías en el estado aseguran que estas historias sobre las cascabeles gigantes son completamente reales, afirmando que si no tienes las precauciones necesarias al adentrarte dentro de los áridos desiertos, podrías convertirte en la próxima presa
de estos reptiles gigantes. Ya sea que se trate de un animal real, de una simple leyenda o del invento de los periódicos, el caso de las monstruosas cascabeles de Nuevo México continuará siendo un completo misterio. ¿Acaso podrían tratarse de animales reales que se ocultan dentro de las profundas cuevas? ¿O tal vez solo se trataría de una simple leyenda de los nativos americanos? Dime qué opinas al respecto. No olvides dejarme tus teorías y comentarios. En esta ocasión, quiero mandar un gran saludo a Hunt Banana, a Choco Perro Muerto, a Ciro, a Chris Santos, a Rubén Darío Romero, a Abraham Santiago, a Demian Balekjan, a SJ, a Chuzo Manson, a José Peláez Otero, a Chupacaguas, a Miguelón Nieves, a Diego Quiau de la Torre y a Oscar Herrera. Quiero aprovechar para enviar un gran saludo a toda la comunidad y agradecerles por todo su apoyo que me han brindado durante este año 2022. Recuerda que si quieres que hable de un tema en específico, me lo puedes hacer saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con un amigo, ya que esto me ayudaría mucho a seguir creciendo este canal. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.